Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver cómo se utiliza Raptor, representando el uso de variables numéricas de texto y operaciones básicas aplicadas en este programa. La función específica de este programa va a ser ayudarnos a calcular el gasto que realizas una noche de salida cualquiera. Primero se los voy a enseñar en general y después lo vamos a ir haciendo paso por paso. Primero vamos a definir la variable de gasto a 0 pesos. Después, a dónde se va a ir, a un antro o a una fiesta. Dependiendo de lo que se elija es lo que se va a realizar. Suponiendo que eliges A de antro, te van a preguntar, ¿hay cover? Sí o no. Si contestas que sí hay cover, se va a preguntar de cuánto es el cover. Sabiendo la cantidad del cover, al gasto se le va a sumar esa cantidad. Después de tener ya el cover agregado al gasto, se va a preguntar si hay valet parking. Ya ven que por lo general los antros tienen valet parking. Si contestas que sí, te va a preguntar cuánto cuesta el ballet. Obtienes la variable de ballet y al gasto se le va a sumar el gasto del ballet. Después se va a preguntar cuál es el total de la botella con todo y refrescos. Se va a obtener un semiconsumo. Después de tener el semiconsumo, se va a preguntar cuál es el monto de propina que se quiere dejar. Se obtiene la variable de propina. Después, teniendo el semiconsumo, la propina y entre cuántas personas se va a dividir la cuenta, suponiendo que va a ser proporcional entre los amigos que vayan a ir, se va a obtener el gasto total ya con todo y consumo. Y así te va a dar el total de lo que se gastó esa noche. Ahora bien, si se escoge ir a una fiesta, se va a preguntar si hay cover, ya que también existen fiestas que tienen cover. Si contestas que sí, te va a preguntar de cuánto es el cover. Teniendo la cantidad del cover, al gasto del principio que estaba definido como 0, se le va a sumar el cover. Después va a preguntar de cuánto es la botella, cuál es el total de la botella. Así se va a obtener el semiconsumo. Entre cuántas personas se va a dividir la cuenta, vas a obtener cuenta. Y después se va a obtener el consumo con el semiconsumo dividido entre la cuenta, también suponiendo que la cantidad total que se vaya a gastar se va a dividir proporcionalmente entre la gente que vaya a estar ahí. Ahora bien, así se va a obtener el total que se gastó esa noche. Ahora lo voy a explicar paso por paso. Lo primero que se tiene que hacer va a ser definir la variable de gasto. Se va a definir con assignment. Lo primero que se tiene que hacer, que es muy importante, va a ser salvar Raptor. Guardémoslo como Raptor. Ya que está guardado, al assignment lo vamos a definir como gasto y le vamos a dar un valor del principio de 0. Listo. Ahora bien, se va a poner un input, el botón el cual nos va a ayudar a hacer preguntas. Y con este vamos a preguntar a dónde se va a ir. No hay que olvidar ponerlo entre comillas, ya que son comandos de texto. Entonces, ¿a dónde vas a ir? ¿A un antro? Si es antro, tiene que poner el usuario A. O una fiesta, el usuario tiene que poner la letra F. Hay que especificarlo para que sea para que sea un poco más fácil de definir la variable. Ahora bien, con lo que nos responde el usuario, vamos a obtener el lugar, la variable de lugar, done. Ahora vamos a aplicar un selection, el cual nos va a ayudar, nos va a dar dos opciones, dependiendo de lo que haya escogido el usuario. En este caso, pongamos el selection de que el usuario puso de lugar A, o sea, hace antro. Si puso A, si lugar es igual a, o sea, antro, suponiendo que sí, vamos a preguntar ahora si hay cover. La pregunta de si hay cover se va a preguntar de nuevo con un input y se va a poner adentro del selection en la parte de sí. Preguntemos. ¿Hay cover? Sí, en caso de que conteste que sí el usuario, que conteste con una S mayúscula, o no, que conteste con una N mayúscula. Cerramos comillas, ya que son variables de texto, y vamos a obtener cover. Vamos a obtener la variable cover. ¿Ok? Ya que está definida esta pregunta, vamos a realizar un selection diciendo para medir cuál es la respuesta que nos dio el usuario. Ok, ya puesto el selection,
vamos a ver si cover es igual a la variable sí en caso de que el usuario nos dé el sí. Vamos a preguntar ahora bien de cuánto es el cover que estamos hablando para poder sumárselo después a gasto. Preguntemos con las comillas. ¿De cuánto es el cover? Con la respuesta que nos vaya a dar el usuario, vamos a obtener la variable de cover. Ya obteniendo la variable de cover, vamos a sumarle al gasto del principio el valor del cover. Entonces, la variable de gasto ahora va a valer gasto más cover. Gasto más cover. Done. Ya realizado el gasto más cover, ahora preguntaremos si hay valet parking. Por lo tanto, vamos a ingresar otro input para hacer esa pregunta. Preguntemos de nuevo entre comillas. ¿Hay valet parking? ¿Sí? En caso de que conteste que sí el usuario, contestará con una S, o no, contestará con una N. Y teniendo esa respuesta, vamos a obtener la variable de valet. ¿Hay valet parking? ¿Sí o no? Aquí cometí un error. Las comillas se tienen que poner al final de la pregunta. Por lo tanto, van después de la N. Hay que tener atención en eso. Ahora que tenemos la variable de valet, hay que preguntar cuánto cuesta el valet para saber cuánto se le va a sumar. Por lo tanto, la pregunta de cuánto cuesta el valet... Primero se va a realizar un selection para saber si sí hay valet o no hay valet. Ya teniendo si sí o si no, se va a hacer la suma. Se pregunta si valet, se va a poner la condición, si valet es igual a S, o sea que sí hay. En caso de que sí haya, ahora sí se va a poner el input preguntando cuánto cuesta el valet, para posteriormente sumárselo al gasto. Entre comillas, cuánto cuesta el valet. Teniendo la respuesta, vamos a obtener la variable valet. Y ahora bien, dependiendo del número que nos dé, ahora pondremos un assignment para definir que ahora el gasto, la variable de gasto, va a ser, la variable gasto, ahora va a ser gasto más valet. Done. Ahora definido lo del gasto del valet, preguntaremos, ya estando en el antro, cuál es el costo de la botella con todo y refrescos. Esa pregunta se va a realizar colocando un input, de nuevo, entre comillas, porque es texto. Entonces preguntaremos, ¿cuál es el total de la botella con todo y refrescos? Cerramos la pregunta, las comillas, y vamos a obtener un semiconsumo. Nosotros le quisimos poner el nombre de semiconsumo a esa variable. Ahora bien, vamos a preguntar cuál es el monto de la propina para también tenerla en cuenta. Esa pregunta la realizaremos de la misma manera que la pasada. Entre comillas, ¿cuál es el monto de la propina? De la propina que se quiere dejar. Y así obtendremos la variable de propina. Con la variable de propina, ahora